No es posible ganar una discusión. Poco después de terminada la guerra aprendí una lección inolvidable. Estaba entonces en Londres como apoderado del señor Sir Ross Smith. Durante la guerra, Sir Ross había sido el australiano en Palestina y poco después de lograda la paz dejó atónito al mundo con un vuelo de 30 días sobre la mitad de su circunferencia terrestre. Jamás se había intentado una hazaña así. El gobierno australiano lo premió con $50,000. El rey de Inglaterra lo nombró caballero del imperio y por un tiempo fue el hombre de quien más se hablaba en todo ese imperio. Una noche concurrí a un banquete que se servía en honor de Sir Ross. Durante la comida, el comensal sentado a mi lado narró un relato humorístico basado en la cita. Hay una divinidad que forja nuestros fines, por mucho que queramos alterarlos. El comensal dijo que esta cita era de la Biblia. Se equivocaba. Yo lo sabía positivamente. No me cabía ni asomo de duda. Y así pues, para satisfacer mis deseos de importancia y exhibir mi superioridad, me designé corrector honorario, sin que nadie me lo pidiera y con evidente desgano por parte del interesado. Este insistió en su versión. ¿Qué? ¿De Shakespeare? Imposible, absurdo, esa cita era de la Biblia. Bien, lo sabía él. El narrador estaba sentado a mi derecha y el señor Frank Garmont, viejo amigo mío, a mi izquierda. Garmont había dedicado muchos años al estudio de Shakespeare. El narrador y yo convenimos en someter la cuestión al señor Garmont. Este escuchó y me dio un puntapié por debajo de la mesa y dijo: «Dale, este señor tiene razón, la cita es de la Biblia». En camino a casa aquella noche dije al señor Garmont: «Frank, bien sabes que esa cita era de Shakespeare». «Sí, es claro. Hamlet, acto 5, escena 2. Pero estábamos allí como invitados a una fiesta, querido Dal. ¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? ¿Has de agradecerle con eso? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? No te pidió una opinión, no le hacía falta. ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Ha muerto ya el hombre que dijo esto, pero la lección que me dio sigue su curso. Era una lección muy necesaria para mí, un discutidor inveterado. En mi juventud había discutido de todo con mi hermano. En el colegio estudié lógica y argumentación y participé en torneos de debate. Posteriormente en Nueva York dicté cursos sobre debate y argumentación y una vez, me avergüenza confesarlo, pensé escribir un libro sobre el tema. Desde entonces he escuchado, criticado, participado y estudiado los efectos de miles de discusiones. Como resultado de todo ello, he llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión: evitarla. Evitarla como se evitaría una víbora de cascabel a un terremoto. 9 veces de cada 10, cuando termina la discusión, cada uno de los contendientes está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede ganar una discusión, es imposible, porque si se pierde ya está perdida, y si se gana se pierde. ¿Por qué? Pues suponga usted que triunfa sobre el rival, que destruye sus argumentos y demuestra que no es así. ¿Y qué? ¿Se sentirá usted satisfecho? Pero ¿y él? Le ha hecho sentirse inferior, ha lastimado su orgullo, ha hecho que se duela de ver que usted triunfa. Y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Hace años, un belicoso irlandés llamado Patrick Hare ingresó en una de mis clases. Tenía poca instrucción de cómo le gustaba discutir. Había sido chofer y se inscribió en mis cursos porque trataba por entonces sin mucho resultado de vender camiones. Unas pocas preguntas permitieron destacar el hecho de que no hacía más que discutir y pelear con las personas a quienes quería vender sus camiones. Si un presunto comprador decía algo en contra de los camiones que vendía, Pat se enceguecía y se lanzaba al ataque. Él mismo no los contaba. A menudo he salido de la oficina de un futuro cliente diciéndome: «Se las he cantado claras a ese pajarraco». Sí, es cierto que se las había cantado claras, pero no le había vendido nada. Mi primer problema no fue el de enseñar a Patrick a hablar. Mi misión inmediata era enseñarle a abstenerse de hablar y evitar las luchas verbales. El señor Patrick es ahora uno de los mejores vendedores que tiene en Nueva York la White Motor Company. ¿Cómo lo ha conseguido? Escuchamos su relato. Si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice: «¿Qué?
¿Un camión White? No sirve para nada. Yo no usaría uno aunque me lo regalara. Voy a comprar un camión tal. Yo le respondo: amigo mío, escúcheme. El camión tal es muy bueno. Si lo compra, no se arrepentirá. Los camiones tales son fabricados por una buena compañía. El presunto comprador queda sin habla entonces. Ya no hay terreno para discutir. Si me dice que tal es el mejor camión y yo asiento, tiene que callarse. No se puede pasar el día diciendo es el mejor cuando yo estoy de acuerdo. Abandonamos entonces el tema del camión tal y yo empiezo a hablar de las condiciones del camión White. Hubo una época en que si una persona me hubiera hablado así, yo habría perdido el tino, habría empezado a discutir contra el tal, y cuanto más hablara, tanto más discutiría el comprador en favor del rival, y cuanto más discutiera el comprador, tanto más fácil sería a los rivales vender su camión. Al recordar ahora aquellas cosas, me pregunto, ¿cómo pude vender jamás un camión? Perdí muchos años de vida por discutir y pelear. Ahora cierro la boca. Da mejor resultado. Ya lo dijo Benjamin Franklin. Si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense pues en esto. ¿Qué prefiere tener, una victoria académica, teatral o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las dos cosas. El diario de Boston Transcript publicó una vez este significativo epitafio en solfa: yacen aquí los despojos de un pobre viajero. Murió defendiendo su derecho de paso. Razón le sobraba, estaba en lo justo, lo cierto, mas tan muerto está como si hubiera errado. Puede tener usted razón, puede estar en lo cierto cuando discute, pero en cuanto a modificar el criterio del contendiente, lo mismo sería que se equivocara usted en los argumentos. Frederick Parson, consultor especializado en impuesto a la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre cuestión de impuestos, una partida de $9,000. El señor Parson sostenía que esos $9,000 eran en realidad una deuda incobrable, que jamás serían percibidos y que no debían ser afectados por el impuesto. Nada de deudas incobrables, respondió el inspector, hay que pagar el impuesto. Este inspector, narraba el señor Parson ante nuestra clase, era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más, señalar los hechos también. Cuanto más discutíamos, tanto más empecinado se ponía. Decidí entonces evitar la discusión, cambiar de tema y hacerle ver mi apreciación por su importancia. Supongo, le dije, que este asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que adoptar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted obtiene su conocimiento gracias a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo. Así podría aprender muchas cosas. Dije francamente lo que sentía al respecto. Pues bien, el inspector se irguió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso y por fin empezó a hablarme de sus hijos. Al despedirse, me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema y en pocos días me haría conocer su decisión. 3 días más tarde llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuestos tal como había sido formulada por mí. Este inspector demostraba una de las debilidades humanas más comunes. Quería sentirse importante, y mientras el señor Parson argumentaba con él, satisfacía ese deseo afirmando bruscamente su autoridad. Pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, cuando pudo revelar ampliamente su yo, se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y bondad. Buda dijo: el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero. Y Lincoln dijo así: no debe perder tiempo en discusiones personales la persona que está resuelta a hacer lo más que pueda. Y menos todavía debe exponerse a las consecuencias, incluso la ruina de su carácter y la pérdida de su serenidad. Ceded en las cosas grandes sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales, y ceded en las más pequeñas, aunque os sean claramente propias.
Mejor es dar paso a un perro que ser mordido por él al disputarle este derecho. Ni aun matando al perro se curaría de la mordedura. En un artículo aparecido en Bits and Pieces se publicaron algunas sugerencias para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión. Acepte el desacuerdo. Recuerde el eslogan. Cuando dos socios siempre están de acuerdo, uno de ellos no es necesario. Si hay algo que se le ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerde. Quizá este desacuerdo es su oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona por lo que la irrita. Primero escuche. Dele a su oponente la oportunidad de hablar. Déjelo terminar. No se resista. Defienda ni discuta. Eso solo levanta barreras. Trate de construir puentes de comprensión. No construya altos muros de incomprensión. Busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el fin a su oponente, exponga antes que nada los puntos y áreas en los que está de acuerdo. Sea honesto. Busque los puntos donde puede admitir su error y hágalo. Discúlpese por sus errores. Eso desarmará a sus oponentes y reducirá la actitud defensiva. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes, y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener razón. Es mucho más fácil en ese estado acceder a pensar en sus posiciones, antes que avanzar a ciegas y verse después en una posición en que sus oponentes puedan decir: quisimos decírselo, pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés. Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piénselos como gente que realmente quiere ayudarlos y haga amigos de sus oponentes. Posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema. Sugiera realizar otra reunión más tarde ese mismo día o al día siguiente para presentar nuevos datos. Al prepararse para esta reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrán razón mis oponentes? ¿Tendrán parcial razón? ¿Su posición tiene bases o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará o alejará de mí a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará la estima que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? Si no digo nada, ¿el desacuerdo se desvanecerá? ¿Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí? Jan Pearce, el tenor de ópera, después de casi 50 años de matrimonio, observó: hace mucho tiempo mi esposa y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir uno hacia el otro. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Regla 1. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola.